Bienvenidos a Vida Samurái. Si estás aquí, sabes que la vida no es un sendero de cerezos en flor, sino un campo de batalla constante, no contra ejércitos, sino contra uno mismo. Y al igual que el guerrero de élite de Japón feudal, tú también buscas la maestría, la disciplina y el código que te guíen a través de la tormenta. Hoy, quiero hacerte una pregunta clave, la misma que ha atormentado a filósofos y guerreros por igual durante milenios. ¿Cuántas veces tus emociones han dictado tus decisiones y te han alejado de tu camino, de tu bushido personal? Piensa en ese momento crucial, esa encrucijada donde sabías exactamente lo que tenías que hacer. Estudiar esa hora extra, abstenerte de ese impulso dañino, decir esa verdad incómoda, o levantarte de la cama a la primera alarma. Pero en lugar de seguir la lógica fría y la disciplina que te llevarían a la victoria, permitiste que una oleada de pereza, miedo, ira o placer pasajero tomara el control. Y en ese instante, el guerrero dentro de ti fue derrotado, no por un enemigo externo con una katana, sino por la traición interna de tus propios sentimientos. El samurái llamaba a este estado mushin, o mente sin mente, un estado de calma absoluta. Pero para la mayoría de nosotros, la realidad es la opuesta. Nuestra mente es un hervidero de juicios, temores y deseos que nos encadenan. Si no aprendemos a dominar el torbellino de nuestras emociones, estamos condenados a vivir una vida de reacciones impulsivas, siempre desviándonos del camino noble de la autodisciplina. Desarrollar este dominio interno es el verdadero desafío del guerrero moderno, el paso esencial para vivir bajo tu propio código de honor. La vida samurái no comienza en el dojo. Comienza en el control inquebrantable de tu mente. Aquí es donde debemos derribar el primer gran malentendido sobre la disciplina samurái y la superación personal, el mito del no sentir. Mucha gente cree que alcanzar el dominio emocional significa reprimir sus sentimientos, actuar como una especie de autómata estoico o un robot con una katana. Esto no solo es falso, sino que es activamente peligroso para tu desarrollo. El objetivo del guerrero no es convertirse en un bloque de hielo, incapaz de experimentar pasión o dolor. La represión es una debilidad, no una fortaleza. Es una olla a presión esperando explotar, desviándote de tu camino con un estallido incontrolado de ira o tristeza. La aclaración fundamental es esta: el control emocional no es reprimir, es dirigir. El samurái más grande no era aquel que no sentía miedo, sino aquel que sentía el miedo punzante en la boca del estómago, lo reconocía y aún así avanzaba con determinación. El miedo es una fuente de información vital, te dice dónde está el peligro. La rabia, el fuego interno, puede ser un motor de energía colosal. Si la reprimes, se pudre y te consume. Si la niegas, te hace lento. El verdadero guerrero no renuncia a sus armas, las conoce, las afila y las usa en el momento oportuno. El dolor, la frustración, el deseo, todos estos son aspectos de tu armamento emocional. El maestro samurái Musashi no escribió sobre la negación de la emoción, sino sobre la disciplina del espíritu. El propósito no es ser un robot insensible, sino un maestro de tu propia energía interior. Al igual que un herrero forja el acero, tú debes tomar el calor de tus emociones primarias, usarlas como combustible y forjarlas en la hoja de la acción decidida. La vida samurái es rica en compasión, pasión y determinación. Aprende a observar tu fuego interior, a aceptar que está ahí, y luego a canalizarlo hacia tu propósito, tu bushido. El control no es la ausencia de la emoción, es la capacidad de elegir la respuesta entre el estímulo y tu reacción. Esta es la diferencia entre ser un esclavo de tus sentimientos y ser un maestro de tu voluntad. Si la disciplina samurái es la hoja afilada que corta la indecisión, entonces necesitamos el manual de forja, el método preciso,
para que tú puedas dominar ese fuego interior y transformarlo en una fuerza imparable. La mente del guerrero no se construye de la noche a la mañana, sino a través de un proceso deliberado y constante. Por eso, en Vida Samurái, destilamos la sabiduría del Zen y la disciplina marcial en un método práctico, fácil de entender y aplicar inmediatamente. Este no es un simple consejo, es un plan de batalla, una estructura que te permitirá pasar de la reacción impulsiva al dominio consciente. Presentamos las 5 fases del dominio emocional del samurái, un ciclo continuo de conciencia y acción que te permite ser el maestro de tu propio destino, sin importar la intensidad de la batalla interna. Cada fase se apoya en la anterior y te prepara para la siguiente, asegurando que tu crecimiento sea firme como una montaña y fluido como un río. La fase 1 es la observación desapegada. Esta es la base, donde aprendemos a separarnos de la emoción. No somos la ira, la estamos experimentando. Es el primer paso para dejar de ser el esclavo reactivo. La fase 2 es la aceptación radical. Debemos saludar al miedo o a la pereza. Luchar contra ella solo la fortalece. Aceptar que existe, sin juicio, es quitarle su poder paralizador. Es reconocer que todas las armas están en el arsenal. La fase 3 es la canalización enfocada. Una vez que aceptamos la emoción, debemos darle un trabajo. ¿Qué acción constructiva puede impulsar este sentimiento? Convertimos la frustración en repeticiones extra en el gimnasio o el miedo en una preparación meticulosa. Es la transmutación de la energía. La fase 4 es la acción determinada. Esta es la prueba de la maestría. Actuamos en alineación con nuestro bushido, nuestro código, sin esperar a que la emoción de la motivación nos guíe. La acción es el antídoto contra el sentimentalismo. Y finalmente, la fase 5 es la evaluación silenciosa. Después de la batalla, el samurái afila su espada. Aquí, sin autoflagelación ni ego, examinamos dónde fallamos o dónde triunfamos, ajustando nuestro camino para el próximo desafío. Este es tu mapa. A lo largo de este video, exploraremos cada una de estas fases con el rigor y la profundidad que merecen, transformando la teoría filosófica en estrategia diaria. La fase 1 de nuestro método del dominio es la observación desapegada, y su herramienta fundamental es la identificación precisa. El samurái, antes de blandir su katana, analiza el campo de batalla. Identifica los puntos fuertes y débiles de su adversario. Del mismo modo, el primer paso para someter a tu enemigo interno, a tu emoción descontrolada, es conocer su nombre. Nunca podrás dominar aquello que no puedes definir. Si un guerrero simplemente dice, mi enemigo es fuerte y peligroso, no tiene estrategia. La misma lógica se aplica a tu vida interior. La mayoría de la gente se queda en un nivel superficial diciendo, estoy mal, me siento abrumado, o estoy deprimido. Este lenguaje ambiguo es una trampa mortal. Es permitir que el enemigo se disfrace, que se esconda en la niebla de lo indefinido. Mientras la emoción sea una masa informe y oscura, su poder sobre ti es total. El propósito aquí es ir más allá de estoy mal. Necesitamos nombrar al demonio con precisión quirúrgica. Esto requiere disciplina y un vocabulario emocional ampliado. Por ejemplo, en lugar de aceptar la etiqueta general de estoy enojado, el guerrero debe preguntar, ¿es realmente rabia? ¿O es frustración? Sentimiento que surge cuando una meta es bloqueada por un obstáculo externo. ¿O es decepción? Sentimiento de tristeza por el incumplimiento de una expectativa, quizás de ti mismo. ¿O es resentimiento? Una forma de ira que se mantiene viva y se repite, generalmente dirigida a alguien más. ¿O es tristeza? Reacción al reconocimiento de una pérdida.
Al distinguir con precisión entre tristeza, frustración y rabia, les quita su poder de generalización. Una vez que has nombrado a la emoción, por ejemplo, lo que siento no es ira, sino una profunda frustración por mi falta de preparación. Has delimitado sus fronteras, has entendido su origen y, lo más importante, has abierto la puerta a la estrategia. El uso del lenguaje preciso es lo que desarma la ambigüedad emocional. Convierte un sentimiento difuso y paralizante en un objeto de estudio. Una vez que el miedo tiene un nombre claro, por ejemplo, miedo al fracaso de este proyecto específico, ya no es el monstruo bajo la cama. Es un problema con nombre y apellido que puede ser analizado, descompuesto y combatido. Al igual que un samurái, identifica el punto de ataque más débil de su oponente. Este es el primer acto de maestría. El dominio del lenguaje sobre el caos interno. El dominio samurái es esencialmente práctico y visceral. Por mucho que nos enfoquemos en la mente, el guerrero sabe que la batalla se libra primero en el cuerpo. Por lo tanto, la segunda parte crucial de la observación desapegada es el mapeo físico, un concepto que podemos asociar al kamae, la postura y guardia del samurái. El kamae no es solo una posición de combate, es un estado de alerta total, un equilibrio entre la relajación y la tensión. Aplicado a la emoción, esto significa entender que la emoción es primero un fenómeno físico. Antes de que la mente pueda etiquetar la rabia o el miedo, el cuerpo ya ha respondido, vertiendo químicos de estrés y alterando tu estado fisiológico. La emoción es una sensación corporal antes de ser un pensamiento. Aquí está la clave de la maestría. Tu cuerpo es tu sistema de alerta temprana más confiable. El momento en que detectas estas señales físicas es la pequeña ventana que tienes para interceptar la emoción antes de que se convierta en una reacción incontrolable. Debes aprender a preguntar, ¿dónde sientes la tensión? Entrena tu mente para escanear tu cuerpo rápidamente en cuanto detectas el menor indicio de incomodidad, estrés o impulso. ¿Sientes un nudo opresivo en el pecho, indicando ansiedad o tristeza? ¿Notas un vacío o una contracción en el estómago, señal de miedo o nerviosismo? Se te aprieta la mandíbula y la tensión sube por los hombros, señalando ira reprimida o frustración. ¿Sientes calor en la cara o las manos, un preludio a la explosión? La técnica de escaneo corporal rápido debe convertirse en un reflejo. En medio de una conversación tensa, antes de responder a un correo electrónico hiriente o justo después de un fracaso, haz una pausa de medio segundo y dirige tu atención internamente. Mandíbula, estómago, pecho. ¿Dónde está el calor? Al identificar y localizar la emoción en el cuerpo, logras dos cosas fundamentales. Desactivación racional. Conviertes una fuerza abstracta y caótica la emoción en una sensación física objetiva, tensión muscular, calor. Esto permite que tu cerebro racional tome el mando, separando el sentimiento del pensamiento. Preparación para la acción. Una vez que sientes la tensión en la mandíbula, sabes que el demonio de la ira se acerca. Este conocimiento te da la ventaja de anticipación. Es el kamae emocional. Te colocas en una postura de defensa y acción consciente, listo para aplicar la siguiente fase del dominio. En lugar de ser tomado por sorpresa por el ataque emocional, el cuerpo nunca miente. Dominar tu kamae emocional es honrar tu templo físico y usar sus señales para mantenerte inquebrantable en tu camino. Hemos identificado al enemigo con nombre y apellido, fase 1, parte A, y hemos localizado su punto de apoyo físico en nuestro cuerpo, kamae, fase 1, parte B. Ahora, el golpe final de la observación desapegada requiere el entrenamiento mental más avanzado del samurái. El entrenamiento del testigo imparcial, un estado que los maestros marciales definen como sanshin. Sanshin se traduce como mente restante o
Atención que perdura. Es el estado de alerta total y relajada que se mantiene incluso después de que la acción física ha terminado. En la práctica emocional, Sanshin se convierte en la práctica de la atención plena o mindfulness. La atención plena no es meditar para sentirte bien. Es entrenar tu mente para ver la realidad con precisión despiadada y sin juicio. Tu objetivo es ser el observador, no el actor. Imagina que tu emoción es un incendio forestal. La persona promedio se lanza al fuego y se quema. El actor, el guerrero que practica Sanshin, se eleva por encima. Observando el incendio desde un helicóptero, ve las llamas, siente el calor, huele el humo, pero no entra. Simplemente registra los datos. La ira está subiendo. Mi mandíbula está apretada. Esta es la verdadera mente de guerrero. Estar presente en la batalla, sentir la adrenalina, ver el desafío, reconocer la ofensa sin ser arrastrado por ella. El guerrero no puede darse el lujo de la reacción impulsiva, porque la impulsividad lleva a errores fatales. Cuando dejas de ser el actor atrapado en la escena emocional y te conviertes en el testigo desapegado que observa los hechos desde una distancia segura, le quitas a la emoción su poder de paralizarte o dominarte. La práctica más crítica de Sanshin es la importancia de la pausa de un segundo. Entre el estímulo, la crítica, la frustración, el dolor y tu respuesta, existe un espacio infinitesimal. La vida en piloto automático borra este espacio y la reacción es instantánea. La disciplina del samurái es crear deliberadamente ese hueco. Cuando sientes la tensión física, el kamae, detente, toma un aliento. Solo un segundo. Ese segundo es tu momento de soberanía. En ese silencio le dices a la emoción: te veo, te nombro, pero no me controlas. Es en esa pausa donde resides tu libertad y donde culmina la fase 1 del dominio. Si logras instalar este Sanshin en tu vida diaria, habrás cortado el ciclo de la reacción y estarás listo para la fase 2, la aceptación radical. Hemos completado la fase 1 de observación, donde nombramos al demonio y lo observamos desde la distancia del Sanshin. Ahora, nos movemos a la fase 2, aceptación radical. Esta es la fase donde tomamos la lección central de las artes marciales orientales, ejemplificada en el principio de Aiki, la unión o armonía con la energía. Imagina que eres un luchador de Aikido, el arte de la armonía con la energía. Cuando tu oponente te empuja con fuerza, ¿luchas contra ese empuje? No. Si te resistes, gastas una enorme cantidad de energía y quedas vulnerable. El principio del Aiki dicta que debes unirte a la fuerza de tu oponente, acompañarla, para luego redirigirla. Esta es la clave para manejar la emoción. La energía que se resiste, persiste. Cada vez que te dices, no debería sentirme así, esto es estúpido, o quiero que esta ansiedad desaparezca, estás gastando una valiosa energía mental y emocional en una lucha inútil contra la realidad presente. Esta resistencia es lo que alimenta la frustración secundaria, que es más debilitante que la emoción original. La emoción original, miedo, tristeza, es un hecho. La resistencia es una elección y una derrota. La única forma de dominar una emoción es dejar de luchar contra su existencia. La aceptación radical es el reconocimiento incondicional de los hechos. Siento frustración. Está aquí. Mi estómago está contraído. No voy a gastar un segundo luchando contra la existencia de esta sensación. Es crucial entender que aceptar no es resignarse. La resignación dice, me siento triste y por lo tanto no puedo hacer nada. La aceptación radical dice, me siento triste. Acepto el sentimiento ahora, pero elijo no permitir que ese sentimiento me impida realizar la acción alineada con mi Bushido. Es decir, aceptas el mapa emocional, pero sigues eligiendo tu destino. Al dejar de luchar, logras la liberación más profunda. Liberas la energía malgastada en la resistencia.
Toda esa fuerza mental que estabas usando para reprimir, negar o juzgar el sentimiento queda libre para ser redirigida hacia tu propósito, hacia la fase 3, canalización enfocada. La aceptación radical te devuelve tu poder, convirtiendo el caos interno en un flujo de energía que estás listo para usar. El samurái acepta el viento y la lluvia del campo de batalla. De la misma manera, tú debes aceptar el fuego y la niebla de tu mundo interior. Una vez que hemos honrado la emoción con la aceptación radical, fase 2, no la dejamos campar a sus anchas. Procedemos con la fase 3, el distanciamiento. El samurái, incluso mientras acepta el peligro de su oponente, mantiene una distancia óptima para el combate, asegurándose de que la hoja enemiga no lo toque. Del mismo modo, debemos crear un espacio mental seguro entre nuestra identidad central y el sentimiento pasajero. Para lograr este distanciamiento, emplearemos una poderosa visualización práctica que es fundamental en las disciplinas de la atención plena. La técnica de la burbuja transparente. Cierra los ojos por un momento e imagina la emoción que acabas de identificar y aceptar: el miedo, la frustración, la duda. En lugar de sentir que esa emoción está dentro de tu pecho o tu cabeza, visualízala emergiendo de tu cuerpo. Ahora, coloca la emoción en una burbuja transparente o una nube. La burbuja contiene el sentimiento, el color, el calor, las imágenes mentales asociadas e incluso los pensamientos negativos que lo acompañan. Tu tarea es simple. Conviértete en el observador y observa esa burbuja o nube alejarse. Mírala flotar lentamente hacia el cielo. Está ahí. Es real, pero ya no está pegada a ti. La ves reducirse, volverse más pequeña y menos intensa a medida que se desplaza hacia el horizonte. Esta visualización entrena a la mente de manera profunda para reconocer la verdad más liberadora en la maestría emocional, que yo no soy mi ira, sino el que experimenta la ira. La emoción se convierte en un objeto externo que puedes examinar, pero que ya no te define ni te controla. El distanciamiento tiene un poder doble. Corte del ciclo de identificación. Rompes el ciclo vicioso de la autodefinición. Estoy deprimido, pasa a ser: estoy experimentando una oleada de tristeza. El yo esencial, el samurái inquebrantable, permanece intacto, separado del fenómeno emocional que simplemente está pasando. Preparación para la acción. Al crear este espacio, creas la claridad necesaria para la siguiente fase. Ya no estás reaccionando a la emoción. Estás respondiendo a la situación de acuerdo con tu bushido, utilizando la energía de la emoción como un dato más, no como un dictador. El verdadero samurái sabe que debe mantener el desapego incluso en el fragor de la batalla. Al practicar la técnica de la burbuja, estás entrenando ese desapego, asegurando que tu espíritu permanezca libre, sin importar cuán turbulenta sea la marea emocional. Hemos visto que la emoción es un fenómeno físico, kamae, que podemos observar a distancia, técnica de la burbuja. Ahora, debemos armarnos con una verdad científica fundamental, que es la clave de la resistencia inquebrantable del guerrero. La ley de los 3 minutos para la química. Aquí va una explicación científica simple y directa que cambiará la forma en que ves el control emocional. Una emoción, como la ira, el miedo o el pánico, es en su origen un evento puramente biológico. Cuando el cerebro percibe un estímulo, una amenaza o una ofensa, dispara una cascada de neuroquímicos, cortisol, adrenalina, norepinefrina, que inundan tu torrente sanguíneo, creando esa sensación física intensa que mapeamos en el kamae. La parte crucial es esta. La emoción tiene una vida química corta, que dura entre 90 segundos y 3 minutos. Una vez que estos químicos son liberados,
El cuerpo es extraordinariamente eficiente para metabolizarlos y limpiarlos del sistema. Si dejas que el proceso químico corra su curso, la intensidad del sentimiento primario decae de forma natural. Si después de esos 3 minutos sigues sintiéndote igual de iracundo o abrumado, no es la química biológica la que te mantiene atrapado, es tu historia la que la mantiene viva. Es tu mente la que se aferra al recuerdo del estímulo, repitiendo la ofensa, el juicio o el miedo, y reactivando la cascada química una y otra vez. Estás recocinando la emoción. La estrategia del guerrero en esta fase es simple y brutalmente efectiva. Sobrevive a los 3 minutos de química pura. Cuando sientas que la ola de emoción es más intensa, la mandíbula apretada, el corazón acelerado, reconócela, nómbrala y localízala. Fase 1. Acepta el torrente. No luches contra el torrente químico. Concédete el permiso de experimentarlo. Fase 2. Distánciate. Coloca la sensación en la burbuja. Fase 3. Espera. Concéntrate en tu respiración y simplemente espera. Si logras evitar la narración mental, si evitas contarte la historia de por qué estás enojado o por qué esto es injusto, la intensidad química se disipará. El samurái entrenado sabe que la batalla más corta es a menudo la más letal. En este caso, la batalla es un estallido químico de 3 minutos. Tu misión es mantener el Zanshin durante ese breve periodo. Si puedes sobrevivir a la química, te has ganado la paz y has recuperado tu voluntad para tomar una decisión consciente, en lugar de ser esclavo de una reacción biológica programada. Hemos sobrevivido a la tormenta química de los 3 minutos. El Zanshin se ha restaurado. Ahora, en la calma que sigue a la aceptación y el distanciamiento, entramos en la fase 4 preliminar, la inteligencia de combate, la decodificación. Antes de actuar, el samurái debe leer el mapa. Las emociones no son solo algo que soportar. Son una de las herramientas más inteligentes y útiles que posee tu biología. Las emociones son datos valiosos. Son mensajeros que transportan información crítica sobre tu relación con el entorno y tus valores internos. El error del no guerrero es dispararle al mensajero. La sabiduría del samurái es sentarse con él y escuchar su mensaje con atención. Debes preguntar, ¿qué me está diciendo esta emoción? Descodificar la emoción significa despojarla de su intensidad paralizante para encontrar la necesidad subyacente que la generó. Aquí tienes ejemplos de cómo descodificar a los mensajeros emocionales. El miedo es el mensajero de un valor amenazado. Si sientes un miedo paralizante antes de hacer una presentación o lanzar un proyecto, el miedo no te dice que huyas. Te dice, hay algo que valoras mucho: tu reputación, tu éxito, tu seguridad, y lo ves en riesgo. La necesidad subyacente es protección o preparación. La respuesta del samurái no es correr, sino sobre prepararse y asegurar el valor. La envidia es el mensajero de un deseo insatisfecho. Si sientes envidia por el éxito o la posesión de otra persona, la emoción no te dice que odies a esa persona. Te dice, hay algo en la vida de esa persona que tú anhelas: éxito, libertad, estatus. La necesidad subyacente es la inspiración o la dirección. La respuesta del samurái es convertir la envidia en un mapa de acción. Usar ese sentimiento como un indicador de lo que quieres y canalizar esa energía hacia tu propio esfuerzo. La ira es el mensajero de una frontera cruzada. La ira te dice que una regla importante para ti ha sido violada: injusticia, falta de respeto, invasión de tu tiempo. La necesidad subyacente es la restauración del orden o el establecimiento de límites. La respuesta del samurái no es el grito impulsivo, sino el establecimiento de una frontera clara y firme. Al decodificar la emoción,
transformas una sensación negativa en un imperativo de acción positiva. Ya no eres la víctima de tus sentimientos. Eres el estratega que utiliza los datos proporcionados por tus sentimientos para tomar decisiones alineadas con tu Bushido. El guerrero nunca desperdicia información, y la emoción es, sin duda, la información más valiosa sobre ti mismo. Una vez que hemos decodificado el mensaje de la emoción, debemos pasar del síntoma a la causa raíz. Los guerreros no luchan solo contra los efectos. Buscan destruir la base del poder del enemigo. Esto nos lleva a la parte más profunda de la fase 4 preliminar, desmantelando el patrón. Si una emoción recurrente, como la ira desproporcionada o la procrastinación paralizante, se repite una y otra vez ante situaciones similares, por ejemplo, al recibir críticas, al enfrentarse a una figura de autoridad o al intentar empezar algo nuevo, no estás reaccionando a la situación actual. Estás reaccionando a un patrón antiguo que está siendo activado. El paso crítico es la identificación de los disparadores recurrentes. Debes volverte un detective de tu propia mente. Cada vez que sientas esa oleada intensa, pregúntate: ¿cuándo más he sentido esto exactamente? ¿Qué situación, qué tipo de persona o qué fracaso lo ha provocado antes? Al trazar este mapa, descubres los botones que otros o tú mismo pueden presionar. Una vez que identificas el patrón, puedes usar la emoción difícil para encontrar la herida antigua que está siendo tocada. La ira desproporcionada ante una crítica menor puede ser un mensajero de una herida profunda de valía o la necesidad de aprobación que se remonta a la infancia. La procrastinación puede ser un mensajero del miedo a no ser lo suficientemente bueno o del recuerdo de un castigo por un fracaso anterior. La emoción no está tratando de castigarte, está tratando de alertarte de que una parte de ti sigue desprotegida. Aquí aplicamos la poderosa práctica japonesa de kintsugi, el arte de la reparación con oro. El kintsugi es la técnica de reparar cerámica rota, uniendo los fragmentos con laca mezclada con polvo de oro. La filosofía no es ocultar la rotura, sino iluminarla. La pieza reparada no solo se vuelve más fuerte, sino que se considera más hermosa y valiosa precisamente por haber sido rota y reparada. Tu kintsugi mental consiste en reconocer la rotura, aceptar la herida antigua, la necesidad de aprobación, el miedo al abandono, la vergüenza pasada, reparar con el oro de la conciencia, usar la emoción actual, el trigger, no para castigarte, sino como la laca preciosa para rellenar la grieta con autocompasión y entendimiento, hacerla más fuerte. Al desmantelar el patrón, la parte que antes era vulnerable y reactiva, ahora se convierte en una fuente de sabiduría y fortaleza. El samurái moderno no es aquel que nunca ha sido herido, sino aquel que ha utilizado sus cicatrices como un mapa para la maestría y la hazaña. Al desmantelar el patrón y aplicar el kintsugi mental, te liberas del pasado y enfocas toda tu energía en la fase 5, la acción consciente. Hemos descodificado el mensaje de la emoción y comprendido la herida antigua que lo dispara. Ahora, necesitamos una técnica de canalización para asegurarnos de que el remanente de energía emocional se dirija hacia un punto de fortaleza en lugar de ser absorbido por la pasividad o la reacción impulsiva. Esto nos introduce en el ejército del antónimo emocional, una técnica activa de reorientación mental. Las emociones, aunque poderosas, son un espectro. Si te centras en el extremo negativo, el miedo, la ira, la pereza, quedas inmovilizado. El guerrero, sin embargo, busca el polo opuesto, el faro al cual dirigirse. Este es un paso mental activo que se ejecuta una vez que la emoción ha sido identificada y aceptada. Reconoce la polaridad. Si sientes miedo antes de una tarea difícil, detente y pregúntate: ¿qué valor es la antítesis de este miedo? ¿Qué valor quiero encarnar ahora mismo? Identifica el antónimo.
El miedo no es solo la ausencia de coraje. A menudo es la antítesis de la preparación si temes fallar un examen, o la antítesis de la libertad si temes la crítica social. La duda es la antítesis de la confianza o la convencimiento. La pereza es la antítesis de la disciplina o el propósito. Mueve la mente hacia ese valor. Una vez que nombras el valor antónimo, por ejemplo, coraje, tu mente ya no está rumiando el miedo, está buscando activamente la forma de manifestar el coraje. Tu tarea ya no es dejar de tener miedo, sino ser valiente, que es un imperativo de acción mucho más fuerte. Al enfocar tu mente en el antónimo emocional, le das a tu energía un canal positivo y constructivo. Dejas de definirte por lo que sientes miedo y empiezas a definirte por lo que valoras, coraje o preparación. El samurái no se permite ser definido por el pánico de su oponente. Se define por su honor y su deber. Este ejercicio, simple pero potente, es el motor que te impulsa hacia la fase 5. Acción determinada, asegurando que la acción sea una manifestación de tu valor más alto y no una simple reacción a tu sentimiento más bajo. La ira, el sentimiento más explosivo y destructivo, merece una atención especial en el entrenamiento del samurái, ya que su mal manejo lleva a la imprudencia y al arrepentimiento. El samurái entiende que la ira es energía pura, y como tal no se mata, se redirige. Imagina la ira como el vapor a presión en una máquina. Si lo contienes por completo, explota. Si lo liberas sin control, daña el entorno. La maestría reside en abrir una válvula de escape controlada y productiva, lo que nos lleva de lleno a la fase 3. Canalización enfocada. La clave de la disciplina samurái no es evitar el enojo, lo que es imposible, sino evitar que el enojo se convierta en una acción que viole tu bushido. Gritos, insultos, agresión, ruptura de límites. Debes aprender a canalizar el impulso destructivo en acción constructiva. El objetivo es usar el fuego de la ira para generar poder, no para quemar la casa. Aquí te mostramos cómo se puede redirigir este poderoso torrente químico. Redirección física intensa. La ira es adrenalina pura y el cuerpo demanda movimiento. En lugar de golpearte contra una pared destructivo, sal a correr a máxima velocidad, haz series de burpees o levanta pesas. Constructivo. La descarga de energía física de alta intensidad consume rápidamente los químicos de la ira. Redirección de orden y foco. La ira a menudo surge de una sensación de caos o de injusticia. Puedes redirigir esa energía hacia una tarea que requiera orden y fuerza. Limpiar y organizar un espacio desordenado, desbrozar el jardín o dedicarte a una tarea de trabajo que requiera esfuerzo sostenido y foco. La frustración se convierte en orden. Redirección creativa fría. Si la ira está ligada a una injusticia percibida, canaliza la intensidad en la creación de una solución o un plan. Escribe una carta exponiendo tu posición, pero no la envíes inmediatamente. Usa esa fuerza mental para investigar una estrategia de negociación o para forjar un argumento sólido. La pasión se convierte en precisión. La analogía es poderosa. Si un herrero tiene el carbón ardiendo la ira, no arroja el fuego a su taller. Lo utiliza bajo control para forjar el acero de su espada. La acción constructiva. El calor es esencial para la transformación. Al dominar esta técnica, la próxima vez que sientas el aumento de la rabia, habrás entrenado a tu mente para que, de forma automática, en lugar de buscar un objetivo para la agresión, busque una tarea constructiva para la que se necesite esa energía. Has convertido una debilidad en una fuente de poder disciplinado. Hemos llegado al clímax de la disciplina, a la fase 5, la acción determinada. Si las fases anteriores fueron el entrenamiento riguroso en el dojo, este es el momento clave en el campo de batalla. En este punto, la emoción ha sido identificada, aceptada, distanciada y decodificada. Ahora, tu única tarea
Es la manifestación de tu voluntad, que se logra mediante el dominio simultáneo de tu aliento y tu postura. Este es el instante en que demuestras que eres el maestro y no el esclavo. La acción maestra consiste en elegir la respuesta, no reaccionar. Si reaccionas, el fuego químico de los 3 minutos ganó. Si eliges responder, es tu bushido el que prevalece. Para garantizar esta elección consciente, necesitamos un ancla de emergencia que corte la señal de estrés. Tu herramienta más poderosa e inmediata es tu aliento. La respiración rápida y superficial es la señal química del pánico. Al tomar el control de tu aliento, envías un mensaje directo al cerebro de que la crisis ha terminado y que el control ha sido restaurado. Introducimos aquí la técnica de respiración 4-7-8 como tu ancla de emergencia. Inhala 4 segundos. Toma aire por la nariz lentamente, llenando tu abdomen, contando hasta 4. Sostén 7 segundos. Mantén el aire, contando hasta 7. Este pulso prolongado da tiempo al sistema nervioso parasimpático, el de descanso y digestión, para activarse. Exhala 8 segundos. Libera el aire lentamente por la boca, haciendo un suave sonido whoosh, contando hasta 8. Una exhalación más larga que la inhalación es la señal biológica de que el peligro ha pasado. Realizar este ciclo solo 1 o 2 veces inunda el sistema con calma, restableciendo el equilibrio biológico que tu mente necesita para tomar una decisión clara. El aliento calma tu química. La postura reafirma tu intención. La postura samurái clásica de Seiza, sentarse con la espalda recta y las piernas dobladas bajo el cuerpo, no era solo un ritual. Era un comando físico para el espíritu. Es una postura de paciencia, respeto y alerta total. No siempre puedes sentarte en Seiza en medio de una reunión tensa, pero sí puedes adoptar la postura firme. Estira la columna vertebral, lleva los hombros ligeramente hacia atrás y mantén la cabeza erguida. Esta acción física, aunque sutil, envía un poderoso mensaje de regreso a tu cerebro. Estoy presente, no estoy encogido. Tengo el control de mi espacio. Al combinar la respiración ancla con la postura de Seiza o su equivalente moderno, unificas la mente y el cuerpo. El guerrero no permite que su cuerpo traicione su determinación. Esta unificación te da la fuerza física y mental necesaria para tomar el paso final. El movimiento decidido y tranquilo, alineado con tu bushido. El guerrero más sabio no es el que evita caer, sino el que tiene un plan inquebrantable para levantarse. Las 5 fases de dominio que hemos explorado requieren práctica consciente, pero la vida real, el fragor de una crisis inesperada, nos sorprenderá y nos hará fallar. Por eso, el samurái moderno necesita protocolos de emergencia que actúen como un código de reserva. Este es un concepto de prevención de fallos. La regla de oro para cuando sabes que vas a fallar. No te castigues por el fracaso. Planifica para él. Un protocolo de emergencia es una acción clara, sencilla y preprogramada que ejecutas automáticamente cuando reconoces que estás al borde de la reacción impulsiva o el colapso. Esta acción interrumpe el ciclo de la narrativa mental antes de que te arrastre al arrepentimiento. Para que un protocolo funcione, debe ser una sola acción, sin ambigüedades. Sencillo. Debe ser fácil de realizar incluso bajo estrés. No emocional. Debe ser una tarea mecánica que no requiera pensar o juzgar. Aquí tienes ejemplos de protocolos claros y sencillos que puedes integrar en tu bushido personal. Protocolo de la ira inminente. Cuando sienta que mi mandíbula se aprieta en una discusión, inmediatamente diré: necesito 2 minutos para procesar esta información y saldré a tomar aire. El protocolo es salir y contar hasta 20. Protocolo de la ansiedad paralizante. Cuando sienta el nudo en el estómago antes de comenzar una tarea importante, no haré la tarea. En cambio, haré 20 flexiones o haré el escaneo 4-7-8.
El protocolo es el movimiento físico inmediato. Protocolo de la frustración con un ser querido. Cuando sienta esta frustración que me impulsa a culpar o gritar, me retiraré por 10 minutos y escribiré 5 razones por las que estoy agradecido por la presencia de esa persona en mi vida. El protocolo es cambiar la perspectiva de la queja a la gratitud. El poder de estos protocolos radica en que el guerrero ha decidido la respuesta antes de que ocurra el ataque emocional. Al preprogramar tu respuesta, conviertes el fracaso potencial en una práctica de disciplina. El código te garantiza que incluso en la derrota de un momento, tu voluntad de mantener el honor y el dominio prevalecerá. Hemos recorrido las 5 fases, desde el Zanshin hasta el Kintsugi y la acción determinada. Pero al final de este entrenamiento, debemos anclarnos a la verdad más difícil, la que separa al aspirante del maestro, la carga de la disciplina, un concepto encapsulado en el término japonés gaman. Gaman se traduce a menudo como soportar lo insoportable con paciencia y dignidad, o perseverancia resistente. Es la capacidad de mantener el control y el esfuerzo, incluso cuando el sufrimiento o la dificultad interna es abrumadora. El samurái verdadero sabía que la excelencia no era el resultado de un solo acto heroico, sino de una infinidad de actos pequeños y difíciles repetidos a lo largo del tiempo. El dominio emocional es una disciplina diaria, no un evento único. No hay un día de la graduación en el manejo de las emociones. La vida siempre te presentará nuevos desafíos, nuevas frustraciones y nuevas heridas que sanar. La maestría no es la ausencia de la ira, sino la repetición constante de la pausa de un segundo antes de responder a esa ira. La fortaleza no es la ausencia de la pereza, sino la repetición constante de levantarse y actuar a pesar de sentirla. Cada vez que aplicas la respiración 4-7-8, cada vez que nombras a la frustración con precisión, cada vez que eliges la acción constructiva en lugar del grito, estás reforzando un nuevo circuito neuronal. La repetición constante de estas fases no solo mejora tu técnica, construye un carácter inquebrantable. Piensa en el proceso de forjar una katana. La hoja de acero no se vuelve fuerte en el primer golpe de martillo. Se dobla, se calienta y se golpea miles de veces. Cada doblez, cada calentamiento y cada golpe elimina las impurezas y alinea la estructura molecular hasta que el acero se vuelve el objeto más afilado y resistente conocido. Tu disciplina es el calor y tu conciencia es el martillo. Cada repetición de estas fases es un golpe de forja. Solo a través de este gaman, a través de esta paciencia resistente y repetición diaria, tu espíritu alcanzará la pureza y la dureza del acero samurái, convirtiéndote no en alguien que no siente, sino en alguien que siente profundamente, y aún así actúa con honor inquebrantable. Este es el verdadero significado de la vida samurái. Ahora, ve y aplica tu código. Hemos llegado al final de esta guía sobre el dominio interno. Si has llegado hasta aquí, demuestras el compromiso y la disciplina que distingue a un guerrero de un simple espectador. Recuerda siempre que el verdadero campo de batalla no está en el mundo exterior, sino en el espacio de 1 centímetro cuadrado entre tus orejas. Permíteme una recapitulación rápida de las 5 fases de tu entrenamiento emocional, tu mapa para la maestría. Fase 1. Observación desapegada. Zanshin. Nombrar al demonio con precisión y usar tu cuerpo, Kamae, como sistema de alerta temprana, creando la pausa de 1 segundo entre el estímulo y tu reacción. Fase 2. Aceptación radical. Aiki. Dejar de luchar contra la existencia de la emoción, liberando la energía que se malgasta en la resistencia. Fase 3. El distanciamiento burbuja. Separar tu identidad de tu sentimiento, recordándote que yo no soy mi ira, soy quien la experimenta.
Fase 4. La decodificación y la canalización. Leer el mensaje oculto de la emoción, la necesidad subyacente, y redirigir su energía pura hacia una acción constructiva, ejercicio, orden o plan de ataque. Fase 5. La acción determinada. Usar la respiración 4-7-8 y la postura firme 6A como anclas para garantizar que tu movimiento esté alineado con tu bushido, no con tu impulso. Y con esto, llegamos al cierre inspirador. El control de tus emociones es el último acto de libertad. Mucha gente busca la libertad en el dinero, en el estatus o en la huida a una isla paradisíaca. Pero si eres rico, y aún así eres esclavo de tu ira o de tu miedo a la crítica, no eres libre. La libertad más profunda y duradera es la capacidad de elegir tu respuesta, independientemente de cómo te haga sentir el mundo exterior. El camino del guerrero es, en última instancia, el camino de la maestría interna. Solo cuando dominas tu mente y tu corazón, eres inexpugnable. Tu armadura es tu disciplina, tu espada es tu voluntad. Ahora, la llamada a la acción final. Este conocimiento no vale nada si no lo aplicas. Si este mensaje ha tocado tu espíritu guerrero y sientes la voluntad de empezar a forjar ese carácter inquebrantable, te pido que hagas 2 cosas. Suscríbete a Vida Samurái. Únete a la comunidad de aquellos que eligen la disciplina sobre la facilidad. Practica una de estas fases hoy. Escoge la respiración 4-7-8 como tu protocolo de emergencia y úsala la próxima vez que sientas el kamae de la frustración. En los comentarios, cuéntame, ¿cuál de las 5 fases aplicarás primero en tu vida hoy mismo? Hasta la próxima, guerrero. Mantente firme, mantente libre.